El ameloblastoma. Esta neoplasia benigna es derivada de los componentes epiteliales del desarrollo del diente, como son restos de la lámina dental, epitelio reducido del esmalte, restos de malacés y capas de células basales del epitelio superficial suprayacente. Su incidencia, según Larson y Alteren, es de 0.6 casos por millón, aunque otros como Cher y Singh encontraron cantidades de 0.31 casos por millón. Por lo general, el ameloblastoma presenta un crecimiento lento, agresivo, localmente y capaz de causar deformaciones faciales. En relación a la edad en que se presenta frecuentemente, la cuarta década de vida es la más probable, aunque se puede presentar en cualquier edad de la vida. Se localiza en el maxilar inferior con un 80% y maxilar superior con un 15 a 20%. Los signos y síntomas más comunes son tumefacción con un 75%, dolor con un 33%. En estudios tempranos no hay signos ni síntomas y la lesión se hace evidente solo en estudios radiográficos de rutina. Cuando éste avanza, la simetría y ligera deformidad del rostro se aprecia. Si la lesión abarca el maxilar superior, puede presentarse síntomas de obstrucción nasal, sangrado, trismos y compromisos del seno maxilar. Intraoralmente se observa una masa de tamaño variable, la cual da la apariencia de un ensanchamiento óseo. La lesión tiende a infiltrarse apareciendo en la mucosa de color normal, ulcerándose como resultado del trauma. Los dientes del área pueden presentar con movilidad por la reabsorción radicular por la presión del tumor. Las características radiográficas son las de tener un aspecto radiolúcido multilocular como pompas de jabón, si los lóculos son grandes, o panal de abejas si son lóculos pequeños, observándose en casi todos los casos expansión de cortical ósea y reabsorción de las raíces de los dientes adyacentes. En caso de que la lesión no esté avanzada, se puede observar la forma unilocular dando la apariencia de un quiste dentígero. Los ameloblastomas radiográficamente presentan bordes definidos. Las formas avanzadas presentan un adelgazamiento de la cortical. Dentro de su diagnóstico diferencial vamos a encontrar al tumor odontogénico epitelial calcificante, al mixoma odontogénico, al quiste dentígero y al queratoquiste. Clasificación clínico-radiográfico. Se puede clasificar en sólido o multiquístico, que es el más frecuente, extraóseos o periféricos y uniquísticos. El ameloblastoma sólido o multiquístico. Este muestra una mayor propensión a infiltrar los tejidos circundantes y por tanto una mayor tasa de recurrencia. Los ameloblastomas multiquísticos son tratados en la mayoría de los casos de forma radical con resecciones amplias, con márgenes de seguridad de más o menos 1.5 centímetros. Normalmente, las intervenciones quirúrgicas radicales se asocian a problemas graves para el paciente, como por ejemplo disfunción masticatoria, mutilaciones, deformidades faciales y movimientos anormales mandibulares. En la imagen vamos a observar una radiografía panorámica que evidencia amplia lesión radiolúcida multilocular localizada en cuerpo, ángulo, rama mandibular, apófisis, coronoides y cóndilo del lado derecho, asociada a la pieza dental 4.8 no erupcionada. Y en la imagen B vamos a observar una radiografía tipo Taune inversa que confirma la expansión bucolingual de tablas óseas, compromiso de cóndilo y apófisis coronoides. Ameloblastoma uniquístico. El ameloblastoma quístico, uniquístico o monoquístico es una variante que al parecer tiene una personalidad propia por sus formas anatomoclínicas y su comportamiento. Su característica anatomoclínica fundamental es su imagen uniquística semejante a un quiste odontogénico, en ocasiones de tipo dentígero, ya que puede estar relacionado con un diente no erupcionado, principalmente en la zona del tercer molar mandibular. Se le atribuye una edad más temprana de aparición, aunque nuestra experiencia es que puede aparecer en cualquier edad. Otra característica que hemos comprobado es su gran tamaño ocasional, que no se corresponde con su comportamiento poco agresivo. Representan aproximadamente el 10% de los tumores odontogénicos mandibulares
y el 1% de los tumores y quistes maxilares y mandibulares. Las transformaciones malignas o metástasis son extremadamente raras. En la imagen vamos a observar una lesión radiolúcida de límites netos, uniloculada y que afecta a la totalidad de la rama ascendente mandibular. Asociada a la lesión se observa el tercer molar incluido en posición baja y en distorsión. Ameloblastoma extraóseo o periférico. Su incidencia es del 1% de los ameloblastomas. Su edad varía entre la cuarta y sexta década y el promedio es más o menos de 60 años. Su localización se va a encontrar en el tejido gingival y mucosa alveolar mandibular, que es muy raro en la mucosa bucal. Va a predominar en los hombres. Dentro de las características clínicas vamos a observar nódulos elevados de superficie lisa en la encía y con aspecto similar al fibroma en irritación. Vamos a observar además masas pedunculadas menores a 1.5 centímetros de diámetro, no involucra el hueso. La recurrencia es rara y dentro del tratamiento se va a ejecutar la excisión simple con un pequeño margen adyacente de tejido normal. Según la bibliografía revisada, los criterios para establecer el diagnóstico de ameloblastoma periférico son los siguientes. A. El tumor debe surgir de la mucosa que recubre el diente de soporte o de regiones de las mordazas. Desde el punto de vista histológico, debe existir epitelio odontogénico dentro de la lesión y el tumor no presenta infiltración ósea. A pesar de su rareza, es el más común de los odontogénicos periféricos, representando el 67%. En la imagen se visualiza una masa sólida de bordes regulares localizada en la mucosa bucal izquierda que no infiltra el hueso adyacente. Fibroma ameloblástico. Es un tumor odontogénico de tipo benigno y su aparición es poco frecuente. Es un tumor de tipo mixto ya que está formado por tejido epitelial y tejido mesenquimatoso. Constituye el 2% de todos los tumores odontogénicos. Su crecimiento es lento, es asintomático, aparece con frecuencia en la mandíbula y en pacientes jóvenes de 12 a 15 años. El fibroma ameloblástico aparece como una masa de tejido sólido, de tipo blando, con una superficie externa de color gris. En la imagen de un paciente de 12 años, se puede observar que sale por la mandíbula derecha. Se observa una imagen radiolúcida, multilocular, con borde esclerético. En la primera molar se ve afectado y también desplazado, y hay una reabsorción de la raíz de la segunda molar. Odontoma. Un odontoma es un tumor benigno de origen odontógeno, es decir, relacionado con el desarrollo de los dientes. Se compone de tejido dental que ha crecido de forma irregular. El odontoma es de tipo mixto y es una lesión de células odontogénicas epiteliales y mesenquimatosas, completamente diferenciadas y que forman esmalte, dentina y cemento. Los odontomas son los tumores odontogénicos con mayor frecuencia de aparición. Representan el 51% de todos los tumores odontogénicos. Existen dos tipos de odontoma: el odontoma compuesto y el odontoma complejo. Son semejantes a un diente, pero de morfología y tamaño diverso. Se es posible distinguir en cada uno de los dentículos el esmalte, la dentina y la pulpa. Se presenta en el sector anterior, al 60-65% también en zona de incisivos y caninos. Es 2 veces más frecuente que el odontoma complejo. En la imagen se puede apreciar una imagen radiolúcida localizado a nivel de la raíz del canino y el segundo premolar. Se puede observar la presencia de múltiples dentículos. Odontoma complejo. Son un tumor benigno mixto de origen odontogénico. Son de mayor tamaño que los odontomas compuestos. Se presentan con mayor frecuencia en el sector mandibular posterior, sobre dientes impactados
y que pueden alcanzar varios centímetros de tamaño. Radiográficamente se va a observar una imagen de una masa radiopaca, sólidas, rodeadas por una delgada zona radiolúcida. Son lesiones uniculares y están separadas del hueso normal por una corticalización bien definida. Tumor maxilofacial del hueso y cartílago benigno, condroma. Neoplasia benigna del cartílago hialino, que emerge en la cavidad medular del hueso. Son muy raros en la región de cabeza y cuello. Su crecimiento es lento y asintomático. Usualmente se visualiza como una imagen radiolúcida con áreas centrales de radiopacidad. Osteoma. Neoplasia benigna compuesta de hueso maduro. La mayoría de osteomas aparecen entre los 30 y 50 años, con predominio en los hombres. Se localiza comúnmente en la mandíbula, siendo un lugar recurrente el cóndilo. Los osteomas pueden presentarse como una inflamación indolora, radiográficamente como una imagen radiopaca bien delimitada, usualmente con un diámetro menor de 2 centímetros. Neuroectodérmico melanótico tumor de la infancia o MNTI. Es localmente agresivo, de crecimiento rápido. Más del 90% de los pacientes son infantes, por una edad media de 5 meses. Ligera predilección masculina. Más del 90% de los casos ocurren en la región craneofacial. Se presenta como una masa sésil, de expansión rápida y sin dolor, causando deformidad facial. La imagen radiográfica muestra una masa que destruye el hueso maxilar, que puede fibrosis y osteocondomatosas. El fibroma ossificante es una lesión benigna de crecimiento lento, la cual va a causar una notable deformidad conforme evoluciona. Principalmente se afecta a la región canina inferior. Se presenta con mayor predominio en el género femenino durante la tercera y cuarta década de la vida. El aspecto radiográfico se observa una imagen radiolúcida unilocular de límites definidos. En el diagnóstico diferencial se puede variar entre cementoblastoma, odontoma, osteomielitis crónica esclerosante y ameloblastoma. El tratamiento de elección es quirúrgico. En el caso clínico se presenta una mujer de 32 años, la cual acude a consulta para la evaluación del maxilar inferior a nivel de la zona anteroinferior, con tratamiento endodóntico de dichas piezas. A la evaluación radiográfica panorámica se evidencia la presencia de una imagen radiolúcida en la zona de la sínfisis del lado derecho, de límites definidos y bordes regulares, que se extiende desde la pieza 4.1 hasta la 4.3. A la evaluación de la tomografía en la reconstrucción panorámica de cortes axiales y transaxiales se observa una imagen isodensa a nivel apical de la pieza 4.1, 4.2 y 4.3, que condiciona el adelgazamiento de la cortical de ambas tablas óseas y la expansión de la tabla ósea vestibular a nivel de la pieza 4.2. Observándose esta lesión también en la reconstrucción 3D. El osteocondroma es una neoplasia benigna frecuente en huesos largos de crecimiento endocondral que se ha descrito en la base del cráneo maxilar, senos maxilares y el cóndilo, rama, cuerpo y región sínfisaria mandibular. Este tumor benigno crece lentamente, siendo sus signos característicos la apertura bucal limitada y deformidad facial. En el caso clínico se presenta una mujer de 44 años de edad, en la cual presenta un aumento de volumen en la región cigomática y una limitación progresiva de la apertura bucal de 10 meses de evolución. En el examen físico muestra una simetría facial por aumento de volumen en la mejilla izquierda, de límites difusos, consistencia ósea, indoloro, con piel de aspecto normal. La apertura bucal era de 30 milímetros. En la articulación temporomandibular era normal a la palpación, sin ruidos o dolor a la apertura. En la ortopantomografía observamos una apófisis coronoides izquierda de mayor tamaño. El carcinoma odontogénico de células claras es una neoplasia maligna, de comportamiento agresivo variable que se presenta en maxilares. Histológicamente se constituye de nidos de células, frecuentemente de citoplasma rico en glucógeno, rodeadas por bandas de colágeno.
Pertenece al grupo de los tumores odontogénicos epiteliales malignos. El carcinoma odontogénico de células claras es una neoplasia muy infrecuente, constituida por células epiteliales con contenido variable de glucógeno que les confiere un citoplasma ópticamente vacío. Algunos tumores pueden contener focos de ameloblastoma convencional o de tumor odontogénico epitelial calcificante. Se presenta el caso de un hombre de 57 años con un tumor en hueso y seno maxilar izquierdo, sometido a hemimaxilectomía subtotal izquierda. Los estudios de imágenes demostraron una lesión destructiva mixta en maxilar y seno maxilar izquierdo. En cuanto a la radiografía panorámica, mostró una lesión radiolúcida en la mitad inferior del seno maxilar, desde el segundo molar hasta incisivos del mismo lado. La tomografía computarizada en cortes coronales reveló una masa bien delimitada, confinada a la mitad inferior del seno maxilar, que respetaba el borde inferior de la órbita. En los cortes axiales se observó una lesión destructiva mixta del seno maxilar izquierdo. Se realizó la técnica de Schiff, en la cual la reacción del PAS fue positiva con patrón granular citoplasmático, sensible a diastasa, que demuestra la presencia del glucógeno. El carcinosarcoma odontogénico es una lesión extremadamente rara, en la que tanto el epitelio como los componentes mesenquimatosos muestran características citológicamente malignas. Es una verdadera mezcla maligna. Esta neoplasia odontogénica es similar en patrón al fibrosarcoma ameloblástico. Sus sinónimos: carcinosarcoma ameloblástico maligno y el tumor mixto odontogénico. Su localización: la mandíbula es el único sitio reportado con ocurrencia. Sus características clínicas: el tamaño de las lesiones se presentó de 6 a 8 centímetros. El tumor se presenta con la expansión del cuerpo de la mandíbula y la rama, de varios meses de duración. Puede ser indoloro o asociada con el entumecimiento del labio. Radiográficamente, son lesiones grandes, radiolucentes, expansivas con bordes pocos definidos, perforación cortical y la reabsorción de la raíz. Aquí tenemos una tomografía computarizada, donde nos muestra una lesión radiotransparente, expansiva y grande en la zona de la mandíbula izquierda. Macroscópicamente, los tumores son multinodulares y de color canela, con una apariencia carnosa. Su histopatología: la arquitectura general se asemeja al fibroma ameloblástico, con gemación y cables epiteliales de ramificación ampliamente separados por fibroblastos hipercelulares. Las células en los componentes sarcomatosos son marcadamente pleomórficos, con núcleos agrandados y extraños, multinucleación y mitosis ocasionales. El componente epitelial es francamente maligno, con grandes núcleos hipercromáticos. En la zona A vemos componentes malignos epiteliales y mesenquimales. Existe una pérdida de características ameloblásticas típicas. En la zona B vemos hipercélulas sarcomatosas con componentes pleomórficos nucleares marcados y células múltiples. Su pronóstico y factores predictivos: debido al número muy limitado de informes de casos clínicos y a un seguimiento insuficiente, la información pronóstica es deficiente. Aquí tenemos un caso clínico de una paciente de sexo femenino de 19 años de edad que manifestó que hace 10 meses notó una deformación del lado derecho del cuerpo de la mandíbula, que no le causaba mayor molestia. Hace un mes recibió un golpe en dicha zona, de la cual notó que estaba muy hinchada. Libre de síntomas, no manifiesta dolor, presentaba simetría facial a expensas de una marcada deformación del cuerpo de la mandíbula derecha, que se extendía de la zona premolar hasta cerca del ángulo. Aquí observamos una tumefaction que ocupa el surco vestibular de premolares y molares inferiores. No se observan las grietas 4-7 y 4-8. La 4-6 está ligeramente desplazada hacia el borde. Radiográficamente notamos
que se extiende desde la raíz distal de la pieza 4-6 hasta la corona de la 4-8. Observamos una leve reabsorción de la raíz distal de la 4-6. Aquí más de cerca notamos que en la pieza 4-7, además de retenida, está distalizada, y entre este diente y la parte distal de la pieza 4-6 existe una imagen radiolúcida que contiene dos pequeñas estructuras radiopacas de forma irregular. Aquí observamos una extensa imagen radiolúcida conteniendo pequeñas estructuras radiopacas, marcado desplazamiento y adelgazamiento de la cortical, vestibular y una leve forma igual. Vemos que la cortical basal está preservada. Mediante la toma de una biopsia intraósea de la lesión se estableció el diagnóstico de fibrosarcoma ameloblástico. El tratamiento consistió en la remoción quirúrgica de la hemimandíbula con borde de sección quirúrgica anterior a nivel de la pieza 4-2. Sarcomas odontogénicos. Los sarcomas odontogénicos son un grupo de tumores odontogénicos mixtos en los que el componente epitelial es citológicamente benigno y el componente mesenquimal maligno. Tenemos el fibrosarcoma ameloblástico, que es el tipo más común y generalmente se considera maligno. A diferencia del fibroma ameloblástico, tenemos algunos sarcomas odontogénicos, como el fibrodentinosarcoma ameloblástico, que produce dentina y pseudodentinas, y el fibro-odontosarcomas ameloblásticos, que producen esmalte y dentina. Epidemiología. Los fibrosarcomas ameloblásticos pueden ocurrir en pacientes de cualquier edad, con un rango promedio de edad de 27 años. En los casos de fibroma ameloblásticos ocurren en una edad promedio de 33 años, y los hombres se ven más afectados que las mujeres en 1.5 veces. Etiología. La etiología es desconocida, pero generalmente se cree que el fibrosarcoma ameloblástico surge de un fibroma ameloblástico benigno preexistente. Además, algunos casos tienen fibroma ameloblásticos claramente benignas mezcladas con un fibrosarcoma ameloblástico, sugiriendo además de un origen fibroma ameloblástico. Su localización. La relación de incidencia mandibular a maxilar es aproximadamente de 4-1. Eso quiere decir que prevalece más en mandibular que maxilar. Y hay una predilección por las mandíbulas en la parte posterior, ya sea molares y premolares. Características clínicas. Las características clínicas son las de cualquier tumor maligno de bajo grado, con una masa expansiva con déficit nervioso. La mayoría de los sarcomas odontogénicos son lesiones escasamente marginadas. Los fibrosarcomas ameloblásticos siempre es radiotransparente, pero las lesiones producen dentina con o sin esmalte que pueden contener opacidades. Histopatología. Los sarcomas odontogénicos son tumores odontogénicos mixtos en los que el componente epitelial es insípido y citológicamente benigno, y el componente mesenquimal es maligno. Pronóstico y factores predictivos. Los sarcomas odontogénicos se consideran sarcomas de bajo grado o intermedio, aunque se han informado variantes anaplásicas. Alrededor de un tercio de los pacientes experimentan recurrencia, pero se observan metástasis distantes en un 5% de los pacientes y la tasa de mortalidad general es de alrededor de 25%. Tratamiento. El tratamiento puede consistir en la infiltración de la hemimandíbula complementado con radiaciones y seguida de una biopsia incisal. Tumores maxilofaciales malignos de huesos y cartílagos. Entre los tumores tenemos al condrosarcoma mesenquimático y osteosarcoma. El condrosarcoma es un tumor óseo maligno que produce matriz cartilaginosa. Estos tumores son raros en la mandíbula y huesos faciales. Pacientes de cualquier edad pueden ser afectados, pero hay una ligera predilección por los hombres de mediana edad. Los condrosarcomas generalmente se desarrollan de forma esporádica en el esqueleto maxilofacial. Parece ser más frecuente en el maxilar y el tabique nasal. Sin embargo, el condrosarcoma puede ocurrir en cualquier hueso maxilofacial. Los síntomas no son específicos y dependen del sitio de origen.
Afectando la nariz puede dar lugar a la obstrucción nasal. Los hinchazones son los hallazgos más comunes. Macroscópicamente, los condrosarcomas a menudo exhiben una arquitectura lobular con una superficie de salida de cortes gris, azulado o blanco brillante. Histopatológicamente, el condrosarcoma generalmente muestra un crecimiento osteodestructivo, con atrapamiento de preexistente de hueso trabecular o permeación cortical. Condrosarcoma mesenquimal. El condrosarcoma mesenquimal es un tumor maligno bifásico compuesto por pequeñas células azules redondas e islas de cartílago hialino diferenciada. Son muy raros, por lo general se desarrollan en la segunda a la cuarta década de la vida. No hay predilección al sexo. Los tumores pueden desarrollarse en los huesos, que presentan el 65 a 79% de los casos, los tejidos blandos adyacentes, los huesos craneofaciales, especialmente las quijadas, son los más afectados. Los síntomas no son específicos y dependen del sitio de origen. En la imagen vemos un condrosarcoma mesenquimal nasocinal. El tumor implica el seno maxilar, la cavidad nasal y el seno etmoidal y muestra calcificaciones centrales de hueso axial. Microscópicamente, los tumores son a menudo bien definidos y tienen un color gris a rosa superficie de corte. Focos de calcificaciones o necrosis pueden ser prominentes. Aunque las proporciones varían, los condrosarcomas mesenquimales siempre muestran pequeñas células azules redondas con islas entremezcladas de cartílago altamente diferenciadas. Los condrosarcomas mesenquimales suelen mostrar fusiones. Osteosarcoma constituye a un grupo de tumores malignos óseos, cuyas células neoplásicas es producir hueso. La mayoría de los casos se desarrollan de forma espontánea. Afectan a la metáfisis de los huesos largos. El cuarto sitio de origen más común es los huesos de la mandíbula. Afecta a niños y adolescentes, a género masculino y femenino. Tienen predilección por los huesos de la mandíbula. En características clínicas, los síntomas que son no específicos incluyen dolor, hinchazón y el aflojamiento de los dientes. Radiográficamente presenta osteosarcomas radiolúcidos mixtos, que correlacionan con la cantidad y tipo de matriz neoplásica. En características agresivas incluyen permeación cortical y reacción perióstica. Generalmente reflejan el grado histológico, ensanchamiento de los ligamentos periodontales. Se puede observar el espacio de los dientes afectados. Microscópicamente, dependiendo del tipo, la cantidad y la mineralización del osteosarcoma, se puede presentar con superficies de corte tan blanco o más grises, brillantes y blandas. Áreas de hemorragia, necrosis y el cambio quístico con frecuencia se observan. El osteosarcoma convencional se define por células altamente productoras, atípicas, osteoide, neoplásico. Osteosarcomas de alto grado consisten en células anaplásicas y altamente pleomórficas con un amplio espectro de morfologías. El osteosarcoma de grado intermedio demuestran generalmente atipia más sutil. Su actividad mitótica puede ser escasa. El fibroma odontogénico es una neoplasia de tejido conectivo fibroso. Tiene un amplio rango de edad, entre los 11 y 67 años, y tiene una predilección por las mujeres. Ocurre tanto en el maxilar superior como en el inferior. Los tumores odontogénicos pequeños pueden ser asintomáticos. Los más grandes pueden presentar dolor, expansión ósea, aflojamiento de los dientes y también pueden desplazar los dientes adyacentes. El fibroma odontogénico tiene origen en los componentes mesenquimales del germen dentario. Radiográficamente se ve una lesión radiolúcida de contorno poco definido. El mixoma odontogénico es una neoplasia odontogénica benigna caracterizada por células estrelladas y fusiformes
dispersas en abundancia. Es una lesión intraósea agresiva, derivada del tejido conjuntivo embrionario, constituida principalmente por una sustancia mucoide. Tiene origen en la papila mesenquimática del diente en vías de desarrollo. Es el tercer tumor odontogénico más común después del odontoma y ameloblastoma. Es más común en mujeres entre los 20 y 30 años. Su característica clínica es desplazar los dientes adyacentes. Radiográficamente vemos un aspecto de burbuja de jabón o panal de abejas. Esta lesión es radiolúcida de contornos pocos definidos. El cementoblastoma es un tumor benigno que está asociado íntimamente con las raíces de los dientes. Se caracteriza por la formación de calcificaciones de tejido cementoso que se deposita directamente en la raíz del diente. Su característica clínica es dolor y deformidad en la tabla ósea. Tiene predilección en pacientes jóvenes menores a 30 años. Se localiza con frecuencia en la mandíbula entre las premolares y las molares. Su aspecto radiográfico son uniloculares y bien delimitados. Las raíces adyacentes a la lesión en expansión suelen presentar reabsorción de su tercio apical. El fibroma cementosificante es considerado como un tumor benigno óseo, en estrecha relación con otras lesiones como la displasia fibrosa y la displasia periapical cementaria. Es un tumor óseo de los maxilares, de posible origen odontogénico que se cree deriva de células del ligamento periodontal y por ello una de sus características principales es la formación de masas de cemento, sustancia cementoide o material calcificado en el interior de un tejido predominantemente fibroso. Se presentan como masas de lento crecimiento, intraóseas, asintomáticas y tiene predilección en mujeres entre los 35 y 40 años. En la primera etapa de su desarrollo, el fibroma osificante es radiolúcido. Luego se van produciendo calcificaciones, dando la apariencia de imagen mixta. Y por último puede volverse muy radiopaco al cabo de varios años de evolución. Suele tener bordes bien definidos. En la lesión mixta está separada del hueso circundante por una delgada línea radiolúcida. El quiste colateral inflamatorio tiene dos tipos, el quiste paradental y el quiste de la bifurcación. El quiste paradental surge en las terceras molares. El de la bifurcación surge en la primera y la segunda molar. La epidemiología de los dos quistes aparece entre los 20 y 40 años de edad y es más común en hombres. La etiología está asociada a la inflamación o a la pericoronitis. Sus características radiográficas: el quiste paradental tiene una imagen radiolúcida, tiene corticales, es bien definido y el ligamento y la lámina están intactos. Y el quiste de la bifurcación está corticalizada y se superpone a la raíz. Las características clínicas de cada quiste: el quiste paradental es el más común, un 60%, en la mandíbula, en la estratera. Asociada ahora a una pericoronitis, se puede sentir dolor e hinchazón, hasta triste, y se da en dientes vitales. El quiste de la bifurcación mayormente son sin dolor, puede causar deformación. En algunos casos muy severos puede llegar a tener dolor y hasta supuración. El quiste radicular. Su epidemiología son más comunes, un 55%. Se da entre los 20 y 40 años. La etiología. Se origina en los restos de la vaina de Hurwitz, está relacionado a las caries. Localización. Más frecuente en el área anterior, un 50%. Frecuente en el ápice de la raíz, pero el quiste lateral es asociado al canal radicular lateral. Características clínicas. Es asintomático, se encuentra en los dientes no vitales, no tiene sensibilidad a la percusión. En ocasiones alcanza un tamaño que expone las corticales óseas o los destruidos. Características radiográficas. Es una imagen radiolúcida situada en el ápice. Tiene un tamaño variable de 1 a 2 centímetros, bordes definidos y de forma oval.
Cistología. Tiene un tejido granulomatoso y su epitelio es escamoso estratificado no queratinizado, proliferativo. El quiste odontogénico y no odontogénico de desarrollo. Se encuentra una bolsa cerrada con una membrana propia que se desarrolla normalmente en una cavidad del cuerpo. El quiste odontogénico gingival infantil, en el cual hay perlas de Einstein, ubicadas a lo largo del paladar. Su origen de restos epiteliales, nódulos de Bond visible en vestibular y palatino del reborde alveolar. Se encuentra a través de restos de tejido glandular. Luego tenemos el quiste de lámina dental, el cual se encuentra en la cresta de rebordes alveolares. Se origina en restos de lámina dura. Tenemos el quiste gingival del adulto, que mide menos de 1 centímetro, no presenta cambios radiográficos. Luego sigue el quiste primordial, que puede originarse en el órgano de un diente supranumerario. Aparece frecuentemente en zona de terceras molares. En la imagen radiográfica se ve una imagen radiolúcida, redondeado, bien definido y unilocular. Luego tenemos el queratoquiste, que es más prevalente en varones. Tiene un tamaño variable, frecuente en zona de caninos. Tenemos también el quiste dentígero, que se nota un halo radiolúcido alrededor de la corona de un diente impactado, rodeado de línea radiopaca, y frecuentemente lo vemos en terceras molares. Tenemos también el quiste de erucción, que es un quiste de tejido blanco. Se ve una imagen radiolúcida alrededor del reborde alveolar superior al diente en erupción. Tenemos el quiste periodontal lateral, frecuente en incisivo lateral, con una imagen radiolúcida unilocular. Tenemos también el quiste radicular, que es más frecuente en el ápice radicular. Se aprecia áreas radiolúcidas situadas en el ápice de los dientes, con bordes bien definidos. También tenemos el quiste residual, que se queda en el espesor óseo, cuando ya se ha retirado la pieza dentaria. Es una imagen radiolúcida que al tiempo se puede volver radiopaca porque los tejidos se compactan. Luego tenemos los quistes no odontogénicos. Se encuentra el quiste del conducto nasopalatino, que se ubica en la línea media del paladar duro, viéndose una imagen radiolúcida que se encuentra bien definida y rebordeada por una capa esclerótica del hueso. Tenemos el quiste nasolabial, que se localiza en la apófisis alveolar, cerca de la base del ala de la nariz. No se detecta con una radiografía convencional porque se debe colocar un líquido de contraste para poder observarlo. También tenemos los quistes medianos palatino-alveolar y el mandibular radiolúcido, que es unilocular y es bien circunscrito. A veces puede ser multilocular. Granuloma central de célula gigante. Es la versión ósea de granuloma periférico de células gigantes. No es una verdadera neoplasia, sino un granuloma como respuesta a un traumatismo inespecífico que se transmite a través de los remanentes del folículo dental. El trauma produce focos hemorrágicos que inducen a la formación de células gigantes provenientes de células mesenquimatosas indiferenciadas. Caso clínico: paciente masculino de 40 años de edad, presenta movilidad en los incisivos superiores derechos. Tiene el antecedente de haber recibido un fuerte golpe hace un año. Se decidió la extracción dentaria y la rehabilitación protésica. Transcurridos 3 meses, la prótesis le molestaba. Al examen físico se observó una lesión de 5 centímetros de extensión en reborde alveolar superior, en la zona del 1-1 y 1-2, de color rojo grisáceo y que provocaba expansión de corticales óseas. Radiográficamente se ve una imagen radiolúcida en reborde alveolar de bordes relativamente delimitados. Se le realizó una biopsia y se procedió a la exéresis quirúrgica de pieza 1-3-2-1 y no se reportó recidiva después de seguimiento de 3 años. Granuloma periférico de células gigantes. Es una lesión benigna de origen vascular localizada en la zona gingival y en el hueso alveolar. Cuando asienta desde un primer momento en el hueso provocando su destrucción, se le denomina granuloma central de células gigantes. Varían únicamente en su localización. Caso clínico: mujer de 12 años sin antecedentes médicos ni odontológicos. Relató que desde hace más de 3 meses presentó un abultamiento en el maxilar superior izquierdo. La exploración clínica mostró una tumoración de color rojo oscuro, consistencia dura, indolora y sin sangrado, de unos 3 centímetros de diámetro. La lesión no estaba ulcerada y afectaba la encía vestibular desde la zona del primer premolar a la del primer molar, estando bien delimitada.
Las radiografías muestran un cierto retraso en la erupción de la 1.7, la agenesia de 2.5 y un defecto zeolítico entre 2.4 y 2.6, sin reabsorción ni desplazamiento radicular. Se realizó una biopsia y el estudio histopatológico se correspondió con granuloma de células gigantes. La lesión apareció tapizada en su superficie por un epitelio pavimentoso. El tratamiento consistió en la extirpación de la tumoración en exodoncia de la 2.4 y englobados por la lesión. Querubismo es una alteración osteofibrosa benigna de los huesos de la cara originada por un funcionamiento normal de osteoclastos y osteoblastos que ocasiona reemplazo de tejido óseo por matriz fibrosa y hueso inmaduro que como consecuencia desarrolla un crecimiento progresivo no doloroso de la mandíbula, dando un aspecto redondeado a la cara. Caso clínico: paciente de 11 años de edad de sexo femenino con cuadro de 8 años de evolución de aumento progresivo no doloroso. A los 2 años de evolución se asocia diplopia binocular y disminución de la agudeza visual. La primera dentición fue a los 8 meses con la pieza 5.1. El primer cambio de dentición se presentó a los 7 años y aún no ha finalizado. Al examen físico, la paciente presenta en la cara hipertelorismo, aumento de volumen maxilares con predominio maxilar inferior, asociado a adenopatías no dolorosas, palpables en región cervical, ausencia de piezas 1, 8, 2, 6, 2, 7 y 3, 7. En la radiografía de cráneo se identificaron lesiones quísticas multiloculares definidas por bordes de hueso trabecular que comprometen el maxilar superior e inferior, el hueso malar y elevan el piso de la órbita. En la radiografía panorámica se evidenció la alineación anormal de las piezas erupcionadas y no erupcionadas, ausencia de piezas y diente flotante. En la resonancia magnética de la cara se evidenció una importante expansión simétrica y quística de las paredes del maxilar y mandíbula con pérdida de continuidad de la pared cortical, constituyendo una imagen de panel de abejas. En el corte transversal y coronal de la resonancia, a la altura del piso de la órbita, se evidencian lesiones quísticas que ejercen presión sobre las estructuras oculares.